Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase, la clase de diseño y construcción. Podido ver en el decorrer de las clases, hoy tienen subida a la clase de diseño y construcción. Entonces, ¿qué vamos a escribir en esta materia? Un desarrollo de producto. Lo que hicimos la clase pasada, como habíamos dicho, era de construir el género y en esta diseñaremos y construiremos nuestro propio texto. Para esto hoy vamos a hacer como una especie de repaso, ¿sí?, de lo que se vio en la clase pasada, en la clase de deconstrucción, poniendo un poco más el foco, quizás no yendo tan en el detalle, sino volviendo a remarcar lo que es importante, y a su vez ustedes hacia el final de esta presentación van a poder ver que nosotros lo que subimos fue una especie de plantilla, ¿sí? Una especie de plantilla que tiene la estructura de su texto para que ustedes puedan organizar la información antes de volcarla al texto, ¿sí? Pero eso se los voy a explicar más adelante. Repasemos las partes del desarrollo de producto que hemos estado viendo en la clase anterior. Tenemos la presentación como primer punto, el concepto, nombre y presentación del objeto. Como un segundo punto, la justificación, usuario posible y problemática a resolver. Funcionalidad, estructura, ergonomía y materialidad del tercero al sexto punto. Consejos y repaso. Es fundamental para el éxito del texto respetar los componentes de la estructura. Respetar los componentes, eso no quiere decir que exactamente deba ser el orden. Como habíamos mencionado en la clase anterior, los componentes, cuando hacemos referencia a los componentes de la estructura, nos remitimos a estas secuencia de 6 puntos que vimos en la diapositiva anterior. Bien, la cuestión es la siguiente, como lo vimos la clase pasada, lo que sería el punto 1 y el punto 2, que son la presentación y la justificación del producto o del objeto, deben mantenerse en ese mismo orden. Ahora bien, del 3 al 6, lo que sería la materialidad, la ergonomía, la estructura, ¿sí? Todo eso debe estar contemplado según las características de su objeto. Entonces, si su objeto tiene a modo destacable, ¿sí?, fundamentalmente la materialidad, porque está hecho con un material de la NASA, ¿bien? Y eso es lo más importante de su producto. Eso tiene que ir en el punto 3. Y quizás, en ese caso, lo menos importante sea, no sé, la estructura, ¿sí? Ahora bien, si las características de su objeto llevan a que lo más importante sea la ergonomía, eso lo ponemos en el punto 3. Y de ahí para abajo ponemos los demás según su orden de relevancia. Lo menos importante lo dejamos para el final. Es decir, todos los puntos tienen que estar, ¿sí? Todo tiene que estar. Del 1 al 6. Solo que del 3 al 6 el orden se establece según las características de su objeto diseñado, ¿sí? Luego, la justificación debe tener clara la tesis, afirmación o motivación. Eso que en la diapositiva de la clase pasada yo les había marcado como una especie de oración que yo anexé, ¿sí? Tienen que tener como una especie de afirmación o motivación clara y los argumentos deben sostener y validar esa afirmación. Además, recuerden que se debe contemplar al usuario potencial, ¿sí? Ustedes deben dejar mencionado a lo largo de la justificación quién sería ese usuario potencial de su producto. En la funcionalidad debe destacarse la mejora que proporciona el objeto. O sea, más allá de contar cómo funciona, ¿cuál es la diferencia entre ese y cualquier otro objeto que cumple esa función? Destacar la diferencia, lo que lo diferencia de cualquier otro producto que hace lo mismo, ¿sí? Los detalles de esa mejora y las ventajas que implican para los usuarios, obviamente. En la estructura se debe detallar las partes del objeto, composición, ¿sí?, en cómo está compuesto, qué partes tiene. Y en la materialidad, los materiales elegidos para su desarrollo y la justificación de la elección de esos materiales. O sea, yo elegí plástico para hacer esto. Bien, ¿por qué? ¿Por qué el plástico es mejor que la madera? ¿Por qué el plástico es mejor que, no sé, el metal? ¿Sí? Ustedes tienen que decir qué eligieron y por qué es mejor que cualquier otro material. Repaso, verbos. Es muy importante cómo usamos los verbos y esto debe sostenerse desde el principio hasta el final de la redacción.
El que se presenta, se destaca, acciona, es el proyecto u objeto diseñado. Nunca hablamos en primera persona. Nunca yo creé este objeto de esta manera porque no. O elegí este material porque no. En forma permanente debe utilizarse el verbo en tercera persona del singular del presente, hablando de la estufa, el cepillo, ¿sí? O el proyecto. O sea, puede ser femenino o masculino según la circunstancia, ¿sí? Pero en forma permanente la utilización debe utilizarse la tercera persona del singular del presente. Entonces, tampoco el futuro. Ustedes no harán algo. El objeto no será. El objeto es. ¿Sí? Entonces, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un objeto lumínico alimentado que presenta determinadas ventajas, ¿sí? Los verbos deben estar conjugados de esta manera. Conectores en la justificación, recuerden, lo vimos en la clase anterior. De todos modos, tomamos aquí otro ejemplo diferente para que lo puedan visualizar. Situación, característica, argumento 1, situación, característica, argumento 2. Por un lado, por otro lado, pueden ser otros ejemplos, como lo vemos aquí debajo. En primer lugar, por último, inicialmente, para finalizar, hay muchos conectores de orden, pero son conectores que nos ayudan a organizar la información. Fíjense este ejemplo. Por un lado, funciona con energía solar y tiene potencia suficiente para reducir otros objetos lumínicos. Esta característica les permite disminuir o eliminar el costo de consumo de la energía eléctrica convencional. Por otro lado, permite al usuario intervenir en la fase de configuración de módulos según sus necesidades y contexto de uso. Son dos características diferentes enumeradas.